Sí. Bueno, yo soy Julio Ok, Campos, soy iniciamos, Julio. salvadoreño, vivo en el Adelante, Distrito adelante. Federal en México y soy el coordinador de un colectivo de ayuda a personas migrantes de diversidad sexual denominado Migrantes LGBT. En relaciones en El Salvador siempre fui parte de una organización hasta hace como del 2001 al 2007, más o menos 2006, siempre fui parte de una asociación que se llama Asociación Atlacar. En el entretiempo conocí a las personas del Ministerio de Salud, estuve colaborando muchísimo con ellos. Eh, También estuve por muy poco tiempo con la Asociación Entre Amigos, con CABIS, el colectivo Alejandría. En los últimos momentos, cuando ya se estaba fundando, lo conocí, colaboré en las actividades. Eh, de 2007 a 2010 me voy a Honduras, vivo en Tegucigalpa y trabajo en un proyecto que es financiado por la Unión Europea que versa sobre la prevención de violencia en jóvenes en el departamento, bueno, no en el departamento, en la ciudad de Santa Rosa de Copán, en el occidente sur del país, y me muevo por toda la ciudad, algunas de las ciudades más importantes desarrollando este proyecto, y luego regreso a San Salvador. Y después de 2010 haber ido a una reunión mundial de jóvenes en Ámsterdam, me regreso a San Salvador y estoy trabajando para una organización que se llama Asociación Cristiana de la Juventud, que versa su trabajo sobre la prevención del VIH y la salud sexual y reproductiva en algunas zonas rurales de, del país. Y bueno, luego en el entretiempo también soy activista independiente para algunas causas, por ejemplo, las personas con VIH, la diversidad sexual, la juventud, las personas que viven en la calle y los adultos mayores. Que hay Necesariamente te injusticias nace ese impulso sociales, para cuando me ser doy parte cuenta de que la no defensa de los existen derechos humanos. garantías sociales, cuando me doy cuenta que el Estado no tiene compromiso con los derechos humanos, y cuando me doy cuenta que lo que se realiza no es suficiente y que hacen falta muchas manos para desarrollarlo. Persecución, Bueno, hostigamiento por tu identidad de en género. este caso no sería por la identidad de género, sino más bien por la orientación sexual. Eh, Creo que en El Salvador vivimos en un país muy, cultura machista muy predominante, como en todos los países de Centroamérica, que no permiten que nosotros podamos desarrollarnos como personas libres, ejercer nuestra sexualidad libremente, y por eso es que eh, decidimos dejar nuestra realidad, nuestra apoyo, y es por eso también que los movimientos de activismo y de derechos humanos se desarticulan, porque no hay una propuesta específica para poder apalear la problemática de discriminación, los crímenes de odio, los crímenes por homofobia. Por eso huimos, ¿no? Vive la violencia o qué imagen tienes de la violencia tanto en México como en San En Salvador San Salvador es actualmente? una delincuencia, crimen organizado, violencia, inseguridad, que las pandillas otorgan. Es decir, no hay seguridad, no hay tranquilidad para poder vivir en paz, porque las pandillas se encargan de no dejar hacerlo, y las pandillas son a mi criterio, una jugada política del Estado para donde no pueden controlar la seguridad y de esa forma poder hacer algunos otros movimientos dentro de la estructura por todo este tema de la corrupción. En México lo que predomina es el crimen organizado por parte de, y lo que yo conozco más bien es un poco el tema de la trata de personas, el tráfico de órganos, tráfico de niños, niñas, menores no acompañados, migrantes, el tema del asesinato por, por ser migrante, por la xenofobia, eh, las extorsiones que hacen las personas migrantes.
Y bueno, en este caso también el tema de las autoridades, la doble moral que existe en cuanto a la homofobia. Se dice que nosotros en México, en el Distrito Federal, vivimos en una ciudad gay friendly con muchas garantías sociales, pero también no existe una cultura de información o de civilización en los temas de diversidad sexual. Si bien es cierto que existe una ley de interculturalidad, no existe una vinculación directa para informar y para sensibilizar a la policía, al personal de salud y a todo el personal del Estado que tienen que ver con estas personas que somos de la diversidad sexual. Avances, retrocesos en las En políticas, sí te inclusión y puedes libertad en la asociar. de asociación Yo como en persona México. migrante no puedo hacerlo, sin embargo se trata de una humanidad que puede versar eh, sobre la gestión de hacer, sobre las actividades, más bien dicho, que tenemos, actual activismo. Y esto es defender su mano, por eso creo que no debe ser tan difícil. Yo no he tenido ningún tipo de problemas hasta este momento, pero también es importante mencionar toda la red de apoyo con la que yo cuento en México. No solo soy no soy director de una organización y, y hago el trabajo solo. Tengo una red de trabajo con distintas organizaciones de jóvenes que trabajan en el tema de los derechos humanos de las personas migrantes y creo que eso también ha sido muy importante para respaldar el proceso que estamos llevando. Si yo te pidiera que nos ayudaras sintetizadamente En este a momento recordar nosotros hemos algunos estado casos de defendiendo persecución que dos tengas en casos la mente específicamente en este aquí en momento. México. Uno es el de una trans de Honduras que manifestaba a raíz del golpe de Estado que fue el 20 de junio del 2009 en Tegucigalpa, tras el derrocamiento de Manuel Zelaya, quien fuera presidente en ese momento. Eh, la violencia acrecentó y los crímenes de odio también, entonces ella fue víctima de una red de trata de personas y la obligaban a llevar y traer droga entre sus comunidades y era abusada sexualmente y a dos de sus hermanos parece ser que los asesinaron en la última semana, entonces finalmente ella tuvo que salir huyendo. Ella tiene 16 años y con toda la gestión política que pudimos hacer nosotros, pudo eh, pudo vivir tranquila y dignamente y ahora vive en Estados Unidos. El segundo caso es el caso de un salvadoreño activista de 32 años y él sale huyendo de El Salvador porque su hermano lo quiere asesinar por ser gay. Entonces, la amenaza de muerte es clara. Al llegar a México se encuentra con que Migración y la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados eh, le cierra la puerta, le abre un ambiente de homofobia y lo mantiene encerrado durante 7 meses en acción migratoria sin ninguna garantía social y siendo tratado como que ha cometido un delito muy grave. Sufre acoso sexual, sufre acoso por parte de las autoridades para que él rechace su derecho de solicitar asilo, pero también al mismo tiempo con mucha incidencia media internacional, nacional, de organizaciones de otros países, activistas, medios de comunicación, conseguimos que pudiera salir de la estación migratoria y seguir su proceso de regularización en libertad. Eso todavía está pendiente de resolverse, pero eso son los dos casos que hasta se te podría decir. Julio, si yo te pidiera cerrar esta entrevista diciéndome cómo ves el panorama a nivel Hace centroamericano falta desde mucho en México en Centroamérica. torno a Yo la creo que diversidad las sexual. organizaciones, en primer lugar, tienen que organizarse de una forma consensuada. Hay una competencia que es muy terrible para el movimiento de activistas. No podemos luchar con la idea de que
solo es importante nuestra causa. Yo lo mencionaba en una reunión en El Salvador hace un tiempo y decía que si la ley de identidad en El Salvador podría generar una, una perspectiva para las compañeras trans y los compañeros trans, podría eso generar también después que pudieran adoptar, que pudieran tener beneficios consulares en algún momento, beneficios de seguros populares, y eso podría ser como el detonante para ir bajando más derechos. En cuanto a la política que el Estado, creo que también hace falta no solo poner oficinas de atención a diversidad sexual, sino también capacitar a todo el personal y sensibilizarlo en el tema de el respeto a la dignidad de las personas. Somos personas y merecemos el respeto, y esto hace falta por parte del Estado. Y las organizaciones se han enfocado en la salud sexual y reproductiva, entonces yo creo que es un poco trabajar en este tema de sensibilizar a las dependencias de los estados para poder coadyuvar a que vivan en una ciudadanía plena. En el caso de Honduras específicamente, sé que están pasando por un momento muy difícil, y esto se debe a que desde el derrocamiento de Mel Zelaya toda la valía de vida bajó increíblemente así en pique. En Nicaragua sé que el movimiento de diversidad sexual está amparado con una dependencia de diversidad sexual, pero que tiene como muchos vacíos en el tipo de atención. Entonces yo creo que deberían como revisar qué hace falta en esas dependencias para que se hagan vinculantes con las denuncias y para que puedan haber juicios, y para que ya no sean solo reconocidos como violaciones, sino como de los derechos humanos. En el caso de El Salvador también existe un artículo que no es un artículo, es un decreto, que es el decreto 56, y que tampoco está siendo vinculante. La Secretaría de Inclusión Social, a través de su programa de diversidad sexual, tampoco no tiene ningún tipo de vinculación con los delitos, sino más bien ellos lo que hacen es capacitar al personal, pero no está haciendo de forma integral. En Guatemala creo que también hace falta un poco llegar a estas comunidades indígenas donde no se habla español todavía, y educar a esta comunidad y decirles que la diversidad sexual existe en todos los lugares. Creo que nos hace falta llegar un poco a todas esas comunidades que están olvidadas y que no tienen acceso a la educación, a la salud, al trabajo, ni siquiera a los derechos que son básicos, que son los derechos económicos, sociales, ambientales y culturales. Eso hace falta muchísimo, muchísimo ponerlos a dar vuelta para que todo el mundo se dé cuenta. Cuando se den cuenta que es una gran gama de derechos humanos, entonces todo el mundo va a empezar a exigirlos. Pero si no nos informamos, no. Creo que esa visión hace falta un poco también de parte de las organizaciones. Julio, te voy a pedir que cierres la entrevista en 30 segundos, sintetizadamente, cómo ves el tema de la libre asociación abordando México, Centroamérica, los pros y los contras que han habido En 30 desde que tú eres segundos. activista de este campo. Es Si yo te preguntara así, a ver, te lo voy a hacer sí. más fácil para que no, para que no se te hice la pregunta muy complicada. Pero a ver, eh, ¿cómo enviarías un mensaje en torno a la libre asociación que se vive actualmente Es que al resto de los es países fuera de México? bien difícil porque el Estado nunca va a permitir que se denuncie lo que está haciendo mal. Entonces, hasta que haya un compromiso social por parte del Estado, esto no va a cambiar.
necesitamos sensibilizar a nuestros estados, necesitamos alzar la voz, necesitamos contar qué es lo que está pasando ante la prensa y ante todas las instituciones y ante todo el mundo para que cambien las cosas, si no, no va a cambiar. Eso ha sido un poco parte de la cultura que hacemos en nuestro colectivo, la denuncia pública, porque si no, no podemos conseguir que las cosas cambien.